¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Gracias por estar, ¿eh? Y decía Julio, sí, y comentábamos, ¿todo pasa? ¿Da la impresión que todo pasa? Todo nos pasa. Yo prefiero inclinarme por esa hipótesis de que las cosas dejan su huella, que todo lo que nos sucede nos conforma y nos deforma, y que en verdad no somos indemnes impermeables a lo que podría llamarse la secuencia de los acontecimientos. Si todo pasa, nada significa nada. Y es muy peligroso presumir eso, porque también podríamos sacar la conclusión de que como un día uno se muere, que va a andar preocupándose por los problemas de la vida. Hay filosofías establecidas en base a esta idea. Sí, es irresponsabilidades metafísicas, las llamaría yo. Pero yo tengo más bien la impresión de que es bueno que nos detengamos sobre qué efecto tiene sobre nosotros lo que sucede. Me parece que el civismo se construye así, tomando en cuenta el efecto de lo que sucede sobre nosotros. A partir de ahí podemos determinar conductas, límites, posibilidades de consideración del otro o indiferencia hacia el otro. Recién ustedes estaban recordando una frase tremenda, que los que creen que renovando el gobierno cada 4 años se puede llegar a cambiar algo están totalmente equivocados. A mí me parece que eso es una sentencia que condena a la democracia republicana, en la cual sin duda alguna el gobierno no cree. ¿Y por qué no cree en ella? Porque implica la descentralización del poder, implica devolverle a la vida política la posibilidad del debate, del pluralismo, del conflicto, del no monopolio de la verdad, de la posibilidad de que el otro comparta con nosotros alguna parte de la razón. Todo eso se llama, a mi modo de ver, civilización. Ahora, detestar la civilización es también detestar el lugar del otro en la consideración que uno tiene de él en términos políticos. Me pregunto si aún vivimos políticamente. La celebración del 25 de mayo evidenció una costumbre muy arraigada en el kirchnerismo, ya en la época de Santa Cruz, que es reducir la realidad a las dimensiones de la propia ambición. Resulta que ahora, si el 25 de mayo nació en el año 2003, ¿qué es lo que perdió significación? Las enseñanzas de la historia. Y quien no puede aprender de las enseñanzas de la historia concibe el pasado como algo que debe ser dejado de lado. También el kirchnerismo sostuvo que la lucha por los derechos humanos se inició con el kirchnerismo. También se sostuvo la idea de que bastan 2 Kirchner para gobernar una nación. Este reduccionismo, esta especie de jibarización de la diversidad a favor de la unidad y de la homogeneidad, es lo que nos pasa. ¿Habrá dejado en nosotros el efecto de una lección o será simplemente el efecto de la indiferencia lo que nos gobierne? Yo creo que la oposición tiene el deber de capitalizar el fracaso. Tiene el deber. Y la capitalización del fracaso no puede ser el oportunismo. Ahora, y aparte, y lo comentábamos recién con Julio, ¿usted no percibe que frente a tantas cosas el silencio es demasiado grande? Es un estruendo. Es un estruendo. Uno diría que ha habido incluso muertes trágicas como la de Nisman, que no forman parte de la reflexión de la dirigencia política. Uno diría que los ataques que sufre la Corte Suprema de Justicia a la figura de Fait no merecen consideración. La presidenta se quejó en su discurso del 25 de que atacan a su hijo, atacan a su hija, la atacan a ella. Yo me pregunto si la presidenta sabe que la actitud de la oposición no es fundamentalmente la de atacarla a ella, sino de la de interrogarse por el porvenir de la justicia y de la ley en el sistema político argentino. No se trata de un ataque a las personas, se trata de un ataque a las conductas. Y me parece que es muy importante que si se ataca a un hombre como Fait, no se lo ataca primordialmente porque tiene la edad que tiene, sino porque representa lo que representa, y vamos a sincerarnos. ¿Qué representa Fait? La inflexibilidad de la ley. ¿Inflexibilidad de la ley? ¿Desde cuándo inflexibilidad de la ley? Acá lo que importa es lo que yo decido. Inflexibilidad de la ley. Actitud senil. Defender la ley es un acto de senilidad. Estamos hablando de la perversión política. Vuelvo a una cosa que decía usted recién, Kovatov, que dice la oposición tiene que capitalizar el fracaso. Es probable que quizá alguna parte de la oposición no vea un fracaso, vea un éxito de una manera de concebir la política que lleva a concentrar y a manejar el poder durante tanto tiempo. Una concepción profunda de eso.
Y muchos sectores de la sociedad pueden no ver fracaso en este ciclo del kirchnerismo porque ha mejorado relativamente su situación social, su entorno, su posibilidad de desarrollo en algún campo. Crecer a expensas de la ley es posible. Eso es innegable. Aquí el país ha crecido en algunos casos, en algunos campos, a expensas de la ley. ¿Por qué? Porque así como el 25 de mayo ha perdido historia, de la misma manera, a mi modo de ver, se puede decir que el poder ejecutivo ha crecido a expensas de las estructuras de las instituciones de la República. Entonces, ¿eso está reñido con la eficacia en ciertos sectores? No. Pero hemos creado en buena medida una parte de la población que está hipotecada en la dependencia del Estado. Hipotecada en la dependencia del Estado. Un Estado que ha comprado voluntades políticas. No es un Estado que esté generando ciudadanía, está generando dependencia. Puede ser que no le importe a mucha gente que esto sea así, pero tenemos que tener, me parece a mí, la sensatez de admitir que estamos frente a una parte de la población desesperada porque su vida se ha reducido a la dependencia de los recursos que el Estado le tira. Yo sé que los necesita, yo sé que hay que sostener esa ayuda, pero también sé que una vida que se estanca en la dependencia del Estado no tiene porvenir. ¿Por qué? Porque solo dura. Durar no es vivir. Vivir es poder desarrollarse, tener proyectos personales, poder concebir al Estado, no como el que me sostiene, sino como aquel que se enriquece con mi desarrollo. Y estamos ante un Estado que no se enriquece con el desarrollo cívico de la gente. No tiene un proyecto educativo, tiene un proyecto de manipulación de las voluntades. Entonces, a mí me parece que en ese sentido ha habido un fracaso y que la oposición tiene el deber de decirlo. Ahora, ¿y qué pasaría, que es una parte de lo que dijo Julio recién, qué pasaría con aquel sector de la sociedad que tampoco es minoritario, aunque no sea mayoritario, tampoco es minoritario, que tiene otra, digamos, que tiene otra percepción o que es beneficiario de este estado de cosas? Digo, ¿cómo se hace? Porque uno lo que observa es como una fragmentación difícil de engarzar. Así es, así es. Yo tengo la impresión de que ese pasaje de la fragmentación a la unidad, en términos estrictamente democráticos, se tiene que dar, en primer término, persuadiendo a quienes dependen del Estado que no se los va a condenar a la indigencia. Es una responsabilidad sostener lo que se hizo en buena medida, pero en el marco de un proyecto de vida distinto. Esto requiere varios gobiernos sucesivos. Cuando Adenauer toma el poder en la Alemania de posguerra, está delante de una crisis cuya magnitud supera la nuestra. ¿Qué se propone Adenauer? Reeducar la percepción de la experiencia alemana, enseñar a mirar lo que ha sucedido e inscribir el desarrollo en otra concepción del país. Es una tarea que los argentinos tenemos que enfrentar porque nos excede. Tenemos problemas de magnitud superior a los recursos culturales de nuestra dirigencia. Nuestra dirigencia está mucho más empeñada en ganar una elección. ¿De nuestra dirigencia y de nuestra sociedad también? Sí, sí. La sociedad, en buena medida, tiene que asociar la esperanza, no a la aparición de un líder brillante en cual depositar su confianza. Tiene que aprender a educarse para confiar en proyectos de políticas públicas nuevas, que sean capaces de inscribirlos en el tiempo y no en la duración. A mí me parece que esto es un enorme desafío para la sociedad y para la dirigencia opositora. La dirigencia opositora tiene más desafíos que el oficialismo. El oficialismo ya ha hecho lo que debe hacer para evidenciar a la sociedad que le propone. Pero la oposición, ¿qué le propone a la sociedad? ¿Un cambio de gobierno o un cambio de mentalidad? Si está por un cambio de mentalidad, tiene que tener el coraje de decir nosotros no alcanzamos. Después de nosotros tendrán que venir otros para que lo que pasa pueda ser una fuente de aprendizaje. Pero no podemos seguir bailando. No podemos seguir bailando. La presidenta dijo que ella representaba el país de la alegría y del otro lado que tenemos el país del baile. A mí me parece que hay actitudes en las que la sociedad tiene que reflexionar. Hay un duelo que hacer. La transición del autoritarismo a la democracia en nuestra sociedad quedó inconclusa.
No se terminaron de afianzar las instituciones republicanas y los gobiernos posteriores a la dictadura militar contribuyeron a eso. Porque el kirchnerismo no salió de un repollo. No, claro. El kirchnerismo es la conclusión del descrédito de las instituciones republicanas, tal como ese descrédito se cultivó desde el año 83 hasta el año 2003. Si no empezamos por entender esto, no hay duelo. Y si no hay duelo, hay manía. Y si hay manía, bailemos. Me vuelvo a acordarme de lo que dice lo que decía el anillo de Grondona. Claro. Todo pasa. Todo pasa. Pero el señor Grondona fue un ejemplo más de lo que significa perpetuarse en el poder indefinidamente. El otro día le escuché a Beatriz Sarlo decir una cosa, no solo inteligente como ella puede decirlo, sino decisiva. La renovación incesante en el ejercicio del poder termina por corromper el poder y a quien lo ejerce. ¿Por qué? Porque hay una cosa que es así, me parece tan elemental y es necesario aprenderlo. Uno no debe gobernar como si fuera eterno, debe gobernar como si fuera mortal. ¿Es tan difícil aprenderlo? Sí, muy difícil, porque cuando se acerca al límite, miramos para otro lado. Gracias. Gracias, muchas gracias. No, vamos más tranquilos. No, para nada. No, pero entendiendo un poco más, sí. Sí, seguro. Gracias. Gracias a usted.